Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Eduardo Fernández, presidente del Instituto de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy agradecido, Andrina. Es muy interesante hacer el análisis de lo que sucedió el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro anunciaba el anticipo de las elecciones parlamentarias y esto seguramente va a generar un profundo debate entre la oposición venezolana acerca de si participar o no, cuáles serían las condiciones. ¿Qué se vislumbra ante este escenario? Permíteme que antes de contestar tu pregunta, que te la voy a contestar, haga una pequeñísima introducción. El domingo pasado, que fue domingo 19 de mayo, María Isabel, mi esposa y yo fuimos a misa, como solemos hacerlo todos los domingos. Y el evangelio de ese domingo hablaba del mandamiento que dejaba Jesús cuando Jesús se iba. Incluso en el lenguaje de la iglesia llaman ese evangelio el testamento de Jesús. Y dice, yo a lo que vine fue a traer un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En eso reconocerán que son mis discípulos. Y yo, mientras oía al sacerdote leyendo el evangelio y reflexionaba sobre el evangelio, decía, si algo le hace falta a Venezuela en este momento, es una enorme dosis de amor. Qué bueno sería que tuviéramos amor por nuestro país y amor por la gente venezolana que está sufriendo tanto. Tenemos 20 años en una peleadera absurda y este anuncio del presidente debería ser recibido con mucha satisfacción. Uno debería decir, caramba, qué bueno que por fin Maduro entendió que hay que hacer elecciones. Pero es una pieza más en una política de confrontación. Porque para hacer unas elecciones verdaderamente representativas, y yo por cierto creo que la vía para resolver los problemas de Venezuela es consultarle al pueblo venezolano. El único árbitro posible para resolver la crisis de Venezuela somos los venezolanos. Y por tanto los venezolanos deberíamos ir a una elección y resolver el problema. Ahora, con una Asamblea Nacional Constituyente absurda, un adefesio jurídico vigente, el presidente Maduro ha podido anunciar ayer, he ordenado o he solicitado a los miembros de esa asamblea que disuelvan esa asamblea, porque ese es un poder que afecta la normalidad institucional del país. Disculpe el inciso, precisamente se anunció la extensión por un año más y 5 meses de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en esas circunstancias va a ser bien difícil que se puedan organizar unas elecciones verdaderamente representativas. Debería haber una conversación para explorar las condiciones que permitan hacer unas elecciones transparentes, serias, responsables, que si el gobierno las ganó, bueno, magnífico, las ganó el gobierno y ya estará relegitimado si hay unas elecciones verdaderamente serias. Que lo que puede ocurrir con más probabilidad, por supuesto, porque todas las encuestas coinciden en que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos un cambio, es que se cambie el gobierno. Bueno, pues respetemos el resultado de las elecciones y acatemos la voluntad popular. Yo siento que el país necesita mucho amor, que tiene que dolernos en el alma el sufrimiento de los venezolanos que están pasando hambre, de la gente que ha visto sus familias emigrar, de los venezolanos que no tienen cómo comprar el mercado al día siguiente, de tantos venezolanos que hacen colas de horas para conseguir gasolina. Señores, por amor a Venezuela, resolvamos ese problema y la mejor manera de resolver ese problema es convocar unas elecciones verdaderamente libres, verdaderamente representativas, verdaderamente transparentes, donde todos podamos concurrir con tranquilidad y diseñar un futuro mejor para Venezuela. Cuando hace referencia a verdaderamente libres, transparentes y participativas, ¿a qué hace referencia? ¿Tiene legitimidad hoy en día el Consejo Nacional Electoral para someter al país a un nuevo proceso electoral? Es evidente que el Consejo Nacional Electoral actual no tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos. Con ese Consejo Nacional Electoral, por cierto, la oposición, cuando estuvo bien organizada, cuando estuvo bien unida, cuando presentaron candidatos de unidad, tuvieron un éxito enorme con ese mismo Consejo Nacional Electoral, con la misma señora Tibisay Lucena. De modo que la oposición ha tenido grandes triunfos con ese Consejo Nacional Electoral.
en las circunstancias actuales, independientemente del juicio que nos merezca el Consejo Nacional Electoral, lo cierto es que debería haber una conversación para elegir un Consejo Nacional Electoral integrado, no como he oído por ahí que dicen algunos, 2, 2 y 1. No, 5 venezolanos. ¿Será que hay 5 venezolanos en quienes todos podamos confiar en su honorabilidad, en su rectitud y en su seriedad? Pero independientemente de quién esté en el Consejo Nacional Electoral, déjame decirte una cosa. Yo veo las encuestas y veo que más del 80% quieren un cambio. Cualquiera que sea el Consejo Nacional Electoral, si ese 80% está bien organizado, está unido, tiene una estrategia inteligente, tiene vigilancia en las mesas de votación, que es donde se puede hacer la trampa. Si todos esos factores se dan, no hay manera de que 20% le gane a 80%. De modo que debemos disponernos a conversar para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, conversar para tener todas las garantías que un proceso supone, observación internacional, seria, profesional, Naciones Unidas, etcétera, hacer unas elecciones bien buenas. Y cuando uno va a unas elecciones hay 2 alternativas, o gana uno o gana el otro. Yo no quisiera que el señor Maduro ganara, ni que la gente que está en el gobierno ganara, porque lo han hecho muy mal, porque están haciendo sufrir mucho al pueblo venezolano. Pero yo quisiera que se me presentara una alternativa bien seria, con un programa bien estudiado, con un compromiso de hacer unidad nacional, un gobierno de unidad nacional, amor por Venezuela, insisto en el tema del amor. Vamos a querer un poquito más a este país. Vamos a preocuparnos un poquito más por la gente que sufre y un poquito menos por el interés de mi partido o por los proyectos personales, por respetables que puedan ser. Vamos a pensar en Venezuela y vamos a querer a Venezuela. Con todo el escenario internacional y los ojos del mundo puestos sobre Venezuela, ¿cuál es la realidad de la oposición venezolana hoy y cuál es la realidad del gobierno? Tengo tiempo insistiendo en que el país tiene un gobierno muy malo y que ha sido difícil para quienes nos oponemos a este gobierno construir una alternativa eficiente, que llamo yo una alternativa eficiente, una alternativa política que tenga una organización seria, que tenga una dirección política de unidad, que tenga candidatos. Por ejemplo, ayer se cumplió un aniversario de las elecciones del 20 de mayo. Una de las razones que yo sé que prevalecieron para no ir a las elecciones del 20 de mayo pasado, una buena parte de la oposición, fue porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para tener un candidato. Y cuando no hay ese amor por Venezuela que permite poner a un lado los intereses partidistas o los intereses personales y pensar en el país, por ejemplo, los chilenos para competir con Pinochet, para salir de la dictadura de Pinochet, se pusieron de acuerdo alrededor de una figura estupenda que era Patricio Aylwin, y nadie le dijo, usted tiene más votos que yo tengo más votos que usted. No, vamos a ponernos de acuerdo en un hombre que pueda llenar el papel de jefe del Estado, de presidente de la República, de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, y dijeron, este es el hombre para eso. Y Chile es hoy una democracia ejemplar con un progreso económico y con un progreso social admirable. Oye, los venezolanos no podemos ser menos inteligentes y menos patriotas que los chilenos. Vamos a ponernos de acuerdo para construir una alternativa democrática seria que pueda sustituir al régimen. ¿Qué opinión le merece a usted la estrategia que ha trazado la oposición venezolana de solicitar apoyo internacional? El día de ayer se sostuvo una reunión con representantes del Comando Sur en Estados Unidos. Estuvo allí Carlos Vecchio. ¿Qué opinión le merecen estos encuentros y esta estrategia trazada por la oposición venezolana que asegura no tener las herramientas locales para buscar una respuesta a la crisis del país? Yo soy bastante más optimista. Yo creo que aquí en Venezuela existe un potencial enorme para promover el cambio y para lograr el cambio. Creo que es importantísimo, estamos viviendo en un mundo globalizado y que es importantísimo que exista una comunidad internacional que nos ayude, no solamente en este momento, sino sobre todo después. Vamos a necesitar la ayuda de los organismos internacionales financieros para la reconstrucción de la economía venezolana. No entiendo, por cierto,
digamos, la especulación que se hace sobre posibilidades de una acción militar extranjera. Esa no es una solución, esa no es una opción. Es muy poco probable, además, porque el señor Trump, por ejemplo, tiene una agenda de conflictos internacionales, está a punto de una guerra en Teherán, en Irán, está en una guerra declarada económica con China, está con problemas en Afganistán, en Libia, en Siria, está enredado en una serie de cosas muy complicadas. De modo, y además, por principio, yo no quisiera que la solución de Venezuela fuera una solución violenta, ni violenta con fuerzas internas, ni violenta, y mucho menos con fuerzas internacionales. Lo que tenemos es que hacer política con P mayúscula, hacer funcionar la inteligencia, no es con los cañones, es con la inteligencia y sobre todo con el amor por Venezuela. Pongámosle un poquito de cariño al país, desmontemos tanto odio. El país necesita bastante más amor y bastante menos odio. El amor finalmente terminará prevaleciendo, pero los venezolanos tenemos que construir nuestro propio futuro. Fernández, cuando se habla de una salida política, hay propuestas que se repasan sobre las ideas de el diálogo, acuerdos, más allá de la semántica, sentarse a negociar. ¿Cuáles son las expectativas que existen hoy en Venezuela para un proceso de diálogo? ¿Quiénes serían los interlocutores válidos por parte de cada una de las posiciones políticas que hoy chocan en la sociedad? ¿Y qué se debe esperar de este proceso? Mira, la política es diálogo, por definición. Cuando el diálogo fracasa, fracasa la política, fracasa la inteligencia. Y entonces hay que apelar a los cañones, a las armas de fuego, a la muerte. Yo prefiero la inteligencia. Yo estoy con Unamuno que decía, viva la inteligencia, y no con Millán Astray, el general franquista, que decía, muera la inteligencia. La inteligencia es la que nos tiene que ayudar a resolver este conflicto. Me ha sorprendido muy gratamente la noticia de que el gobierno de Noruega ha estado explorando en una especie de diálogo indirecto, habla con representantes del gobierno y con representantes de la oposición para tratar de buscar caminos de solución. Bueno, el régimen tiene un vocero muy conocido, que es el señor Maduro. La oposición tiene un líder que ha emergido en este año, que es un líder, caramba, que ha logrado despertar una gran esperanza, una gran expectativa, una gran ilusión, que es el señor Guaidó, que es, por cierto, diputado a la Asamblea Nacional gracias a que la oposición felizmente el año 2015 fue a votar. Y porque la oposición fue a votar, él fue elegido diputado y después fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Mira, Guaidó, yo todos los días lo encomiendo. Por cierto, déjenme decirles que también encomiendo a Maduro, porque le pido a Dios que los ilumine, que permita, que se den cuenta que no puede prolongarse el sufrimiento del país, que esto tiene que resolverse y que tiene que resolverse civilizadamente, con inteligencia, con política, con amor por Venezuela y no con odio, porque el odio no nos va a permitir resolver la cosa. Imagínate tú que a fuerza de odio cambiáramos al régimen, dejamos al país envenenado por no sé cuántos años más. En cambio, si entendemos que todos juntos podemos contribuir a hacer una Venezuela como la que yo sueño. Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía que su papá le decía, yo te dejé una Venezuela mejor. Y mi papá me decía a mí, hijo, yo a ti te estoy dejando una Venezuela mejor de la que yo conocí. Oye, yo estoy angustiado porque no puedo decirle a mis hijos que le voy a dejar una Venezuela mejor. A mis nietos yo quiero dejarle una Venezuela mejor. Yo quiero dejar una Venezuela con una economía próspera y una economía floreciente que satisfaga las necesidades de la población. Amor a Venezuela. Fernández, más allá de toda esta diatriba política, la situación económica y social está causando muchos estragos entre los venezolanos. El tema del colapso de los servicios públicos, agua, electricidad, el suministro de gasolina. ¿Cómo se da respuesta a estas inquietudes que tienen hoy los venezolanos? Creo que es importantísimo ese tema porque es lo que estamos sufriendo. Y mientras el señor Maduro se mantenga en Miraflores, la situación no solamente no se va a resolver, sino que se va a agravar. Yo creo que Maduro debería ser el primer interesado en buscar una manera inteligente, elegante, de salir de aquí, porque él no está en capacidad de resolver el problema, porque perdió la confianza de la comunidad nacional, no tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos y perdió la confianza de la comunidad internacional.
Y para resolver los problemas de Venezuela, de energía, de agua, de gasolina, de todas esas cosas, hace falta recuperar confianza, tanto dentro como fuera de Venezuela. Señor Maduro, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es irse. ¿Y cómo se va? No por la fuerza de los cañones y de los tanques y de las tropas extranjeras, sino a través de un proceso que consulte la voluntad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. ustedes, Eduardo muchas Fernández, gracias. presidente del Instituto de Políticas Públicas IFEDE. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.